Hola, estamos otra vez en La Zurda. Hoy estamos con Cris Gilbert. Bienvenido, Cris. Bienvenida Cira Pascual, Marquina. Ellos vienen a hablarnos sobre la Escuela de Cuadros. Ellos son los creadores de la Escuela de Cuadros y nos vienen a comentar, entre otras cosas, de qué se trata la Escuela de Cuadros. Bueno, puedo empezar yo con un acercamiento un poco general. Cris y yo somos fundadores o creadores de este proyecto, que es una iniciativa formativa, un espacio en el que nos proponemos abordar de forma rigurosa pero también creativa la teoría marxista. O sea, nos proponemos trabajar textos y temas de la teoría, de la tradición marxista en un contexto concreto, en Venezuela. O sea, Escuela de Cuadros es un programa que se produce y se transmite por una televisora nacional venezolana, que está enmarcada dentro del proceso bolivariano. O sea, es una expresión de la pluralidad, ¿sí?, en términos mediáticos que hay en el proceso bolivariano, y es un ejercicio para ir generando una reflexión o un espacio de abrebocas en reflexión sobre cómo interpretar nuestras realidades, la venezolana y la latinoamericana en general, y cómo transformarla reconociendo la importancia de la teoría. Entonces eso podríamos decir que es un pequeño acercamiento inicial a lo que es Escuela de Cuadros. Hay que decir que es un programa de televisión. Efectivamente, llegamos a Venezuela y hubo un gran desarrollo de los medios comunitarios. Y también llegamos en 2006 en que hubo, bueno, por un lado hubo medios comunitarios operando en todo el país. Llegamos a Caracas y tuvimos ya amistades con gente en una televisora comunitaria que se llama Catia TV. Catia es un barrio en el oeste de Caracas. Y eso por un lado. Y luego el proceso venezolano había pasado por un auge popular, ¿no? Quizás el auge el momento de más efervescencia popular fue 2004, 2005, llegamos a 2006. Y existió la idea por la parte de la dirección, sobre todo Chávez, que hizo falta un salto adelante. Y pronto llamó a formar el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, en este momento, todo el mundo supo que hizo falta de formación. Existió, por un lado, los medios comunitarios y empezamos a hacer formación en los medios comunitarios. ¿Y de qué manera hacían los programas? Bueno, como dice Cris, entonces iniciamos en un espacio autogestionario, y Escuela de Cuadros se mantiene después de 10 años y con una gestión voluntaria de los compañeros y compañeras que estamos en el proyecto. Pues se inicia en esos espacios autogestionarios. Inicialmente hacíamos programas más o menos semanales en los cuales pues trabajábamos un texto. Empezamos, pues, como no, con el Manifiesto Comunista. El primer y el segundo programa de Escuela de Cuadros fue el Manifiesto Comunista. Entonces, un grupo de compañeros y compañeras nos juntamos a discutir en televisión un texto concreto con un invitado especial, con un formador. Entonces, el espacio de Escuela de Cuadros podríamos decir que es como una escuelita, donde unos estudiantes se juntan con una persona que tiene un rol de formador en un momento determinado para orientar la discusión, para contextualizarla, tanto históricamente el Manifiesto Comunista, que se escribe evidentemente en el siglo XIX, que se publica en el 48, y luego pues también para contextualizar ese texto a nuestro momento. Claro, claro, porque digamos que hay que hacer una adaptación, ¿no es cierto? Pasado el tiempo hay que acomodar algunas cosas, incluso quizás la teoría para aplicarla en Venezuela, ¿cómo? Sí. Bueno, nosotros tampoco creemos que es un asunto de aplicar la teoría. La gente produce teoría, ¿no? Hay una producción activa de la teoría. Entonces, más bien uno puede pensar que es un proceso dialéctico o dialógico, ¿no?
En que, por supuesto, una cosa es que sí es interesante es que cuando llegamos a Venezuela, y quizás fue producto del ámbito anarquista en que los medios comunitarios movían, ¿no? Hubo pensadores, Mario Kaplun, un uruguayo, creo, que el pensamiento de Pablo Freire fue muy central. La gente pensaba que todo era como compartir saberes, ¿no? Entonces, de hecho, si tú ves mucha de la producción de los medios comunitarios de aquel momento, siempre hicieron todo en un círculo. Hicieron un círculo de sillas y hubo una suerte de conversa, sin ninguna jerarquía. Y nosotros quisimos romper con eso. De hecho, fuimos un poco dogmáticos al principio. Pensamos, bueno, no es solo compartir saberes, hay que ir a los libros. Ya existe un gran legado de pensamiento revolucionario, de teoría revolucionaria, y habría que leer y aprender. Y entonces nosotros cuando empezamos desde el principio, rompimos con el formato del círculo. Hubo un ponente, una persona que iba a dirigir o un fuente de conocimiento que íbamos a por lo menos interpelar en el programa. O sea que había un conductor del programa. Tanto un conductor, bueno, más bien... O un coordinador. Sí, no, pero lo que es más importante es, uno puede decir que el ponente era quien iba a dar la lección. Una suerte, no era clase magistral, pero ellos iban a presentar algo y luego habría una suerte de debate. Sí, y la dinámica del programa se mantiene, solamente que han pasado muchos años. Ahora producimos en un estudio, podríamos decir que más profesional, pero la dinámica sigue siendo que pues, con un invitado o invitada se escoge un texto o tema y los que vamos a participar en el programa nos preparamos, leemos el texto y luego en el set de televisión, pues la persona invitada pues hace una introducción al texto y luego le hacemos preguntas. Entonces, por eso digo que es como una especie de escuelita en televisión. Claro, es un programa didáctico. Digamos. Correcto, con una pedagogía concreta, ¿no? No es la única forma de hacer formación. De hecho, es una forma limitada, reconocemos que es una forma limitada de impulsar la formación, limitada en el sentido de que la formación debe ser con participación directa y quien está viendo un programa de televisión no está participando directamente. Claro, está de forma pasiva. Sí, entonces por eso decimos que también es una suerte de espacio de abrebocas, de espacio de generar más bien el interés en la formación que quizás un espacio de formación, aunque también pensamos que impulsamos algunos debates que son importantes dentro de la izquierda latinoamericana y venezolana. Claro, porque realmente el que es verdaderamente maestro es el que le crea a la persona la iniciativa de aprender, quizás, sino que tú le das todo servido, y quizás el programa vuestro sirve para eso, ¿no? Para generarle a la gente esa duda de ir a otro sitio a aprender más, a leer más, a interiorizarse más de estos temas, ¿no? Sí, bueno, tú dijiste que es pasivo. Y uno puede decir que técnicamente es pasivo, porque un programa de televisión, a no ser que está en vivo, o posiblemente si un programa de televisión está en vivo, puedes enviar un mensaje. Claro. Probablemente no van a prestar atención. Pero cuando hay un debate, cuando hay diferentes puntos de vista en un programa de televisión, puede ser que es interactivo o activo, porque tienes que por lo menos decidir si estás de acuerdo o no con cada uno, quizás. Claro, te ayuda a pensar, digamos. Creo que hay una cosa, hay muchas contradicciones en el programa de la Escuela de Cuadros, empezando con el nombre, porque cuando uno escucha el nombre, digamos, muchos marxistas, gente con formación, dicen, pero ¿cuadros de quién, no? ¿De qué partido? Y no somos de un partido. Entonces, son cuadros sueltos, no son sueltos, porque todos somos chavistas todos somos más o menos marxistas, pero tampoco hay una diversidad de militancias partidistas y posiciones. Entonces, es un programa en que hay debates, no hay realmente una línea. Digamos, uno puede decir que hay una tendencia, pero no hay una línea. Una línea estricta. Sí. Algo que Tere creo que es importante resaltar es que, bueno, el programa, pues la gente que está viendo este programa puede verlo y puede descargarlo, está en YouTube y todo lo demás, o sea, sin hacer propaganda.
Pero yo creo que lo que es importante, digamos que lo que nosotros nos proponemos es precisamente esa convocatoria al estudio. Claro. El programa surge en un momento de ebullición, quizás no el momento de auge, pero un momento importante de activación política del proceso bolivariano. Pero todo proceso de cambio requiere de momentos de reflexión y de reflexión crítica, claro, y de, digamos, de tratar de buscar herramientas para salir de todos los atolladeros que se encuentra cualquier proceso de transformación. O sea, aquí en Cataluña, evidentemente se ha pasado por un proceso muy intenso de ir caminando hacia una ruptura, pero también se ha trabado por 200.000 cuestiones, tanto, pues, evidentemente, porque hay un enemigo que está generando una barrera para que se desborde y que se desarrolle todo el proceso aquí, pero también, pues seguro, o sea, desde afuera, sin conocerlo, pues estoy segura de que ha habido problemas internos también, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo reflexionar sobre todas estas problemáticas, estas contradicciones que se van generando, que se van desarrollando a lo interno de los procesos de cambio. Y para ir mejorando el proceso, sí. ¿no es cierto? Y entonces, es normal. una de las, claro, o sea, va a pasar en cualquier proceso de construcción humana. Entonces, nuestro aporte, digamos que humilde, es tratar de abrir una puerta para hacer reflexiones autocríticas en cuanto a las transformaciones que son necesarias en nuestros contextos. Concretamente, Escuela de Cuadros se produce en Venezuela, pero nuestra vocación es latinoamericanista, incluso, bueno, evidentemente va más allá de las fronteras de nuestro continente. Pero allí yo creo que lo importante, digamos que más allá de que, por supuesto, convocamos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven a ver el programa, pero más allá de eso, a lo que convocamos a la gente es a estudiar para transformar. Claro, porque también lo que tenemos, creo yo, que es salir de esta comodidad de que todo nos dan servido a través de los medios de comunicación y que la gente tiene que empezar a buscar ellos en las bibliotecas, en los archivos, estudiar y ir formándose, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que en muchos sentidos, desde el principio, el programa fue un poco a contracorriente, porque generalmente si hay un pecado de los medios es inmediatismo. Claro. Eso, de hecho, creo que cambiaron mucho la política, hasta la política de izquierda, ¿no? La izquierda tiende, como todas las tendencias políticas, tiende a perderse en lo inmediato. Creo que la izquierda más, por débil. Entonces nosotros en el programa, incluso por razones técnicas, no pudimos ser inmediatistas, pero tampoco quisimos. Entonces, uno puede decir que hay una gran contradicción en la idea de presentar el capital en un programa de televisión. ¿Cómo es que vas a presentar un libro que encierra un aparato teórico muy difícil? Entonces, es muy, no es que lo hemos logrado, pero creo que el programa es una suerte de punto de encuentro entre un deseo de superar una condición mediática que tiende a ser demasiado inmediatista y demasiado superficial. Claro. Sí, bueno, no, sí, eso es efectivamente importante. O sea, no es un programa que no responde a coyunturas, no es un programa de opinión, es un programa de estudio. Y hay pocos espacios para estudiar y creo que todos necesitamos más espacios para estudiar y sobre todo cuando estamos comprometidas con rupturas, ¿no? Con una sociedad que es terriblemente injusta, pues podemos hablar de Venezuela, que es una sociedad todavía capitalista, con un montón de injusticias, con un montón de contradicciones en lo interno del proceso bolivariano. Podemos hablar de la lucha por la autodeterminación de los países catalanes y también allí nos encontramos con un objetivo extraordinario y maravilloso, pero con una serie de problemáticas que no se pueden destrabar. Y allí es donde... Y esas problemáticas que no se pueden destrabar no son problemáticas coyunturales, podríamos decir, no son problemáticas... Bueno, evidentemente pues hay problemas que hay que resolver, pues que hay que resolver ya en un proceso de cambio, en un proceso que se convoca a la ruptura. Pero hay problemas más estratégicos, más a largo plazo que hay que ir resolviendo. Y allí es donde, digamos que nuestra actividad entraría en ese ejercicio de tratar de apuntar
a la reflexión sobre las soluciones de los problemas a largo plazo. Claro, porque la gente también está acostumbrada a que quiere todo ya y los tiempos históricos, ¿no? A saber manejar, la gente no sabe manejar los tiempos históricos. Y los dirigentes aún menos. ¿Cómo? Y los dirigentes aún menos. Claro, sí. Claro, porque uno lo quiere todo ya y si uno ve la historia, los procesos son largos, tienen sus recovecos y sus caminos sinuosos, sus pendientes. De hecho, creo que eso es importante porque cuando llegamos bueno, un poco antes de nuestra llegada, hubo tanta espontaneidad que uno puede pensar que no hace falta en una dirección. Creo que Chávez cogió a muchos por sorpresa cuando anunció la idea de formar un partido. ¿Para qué hace falta un partido? La gente pensaba que todo se puede hacer de forma espontánea, Claro, con el líder. o con la voluntad. La voluntad colectiva y el líder, Y eso el era líder. suficiente. Y creo que eso también es uno de los, digamos, uno de los gran retos, por decirlo de una forma suave, del proceso bolivariano, porque uno puede decir que Chávez entendió que hizo falta un partido revolucionario para dirigir el proceso. Cuando se puede imaginar que cualquier proceso revolucionario tiene su auge, ¿no? Un auge de espontaneidad. Normalmente hay una suerte de actitud carnavalesca que entran las revoluciones, que me parece totalmente positivo. De hecho, es la parte bonita, pero es como la parte más libertaria de una revolución. Pero eso no tiene sus límites, quizás hasta por razones biológicas, que uno no puede tener un carnaval siempre. Sí, claro. Y razones económicas. Entonces, cuando eso empieza a caer, tienes que buscar otra forma de dirigir y mantener la lucha. Y históricamente la respuesta marxista a este problema, o aún más la respuesta leninista, es que el partido tiene que dirigir un proceso cuando está en baja un poco, cuando cae la espontaneidad, el partido tiene que dirigir. Eso nunca se logró en Venezuela. Entonces, en lugar de un partido dirigiendo el proceso, tienes como un aparato burocrático que está intentando ir adelante. Y tampoco cuando digo que hace falta un partido, es que no es que tengo la receta. Yo presento el tema del partido como un no sé qué. ¿Qué sería el Partido Revolucionario? Tú lo pones en la mesa para plantearlo sí. como a resolver un es tema. la solución, pero nadie sabe realmente cómo la forma de la solución. Claro. Es que en los procesos estos, y que son nuevos en Sudamérica, es muy difícil encontrar la solución, ¿no? Claro. De ahí las crisis que se están viviendo, no solamente en Venezuela, sino en toda Sudamérica, justamente cuando se termina, como se decía en Argentina, la fiesta, o como has dicho tú, el carnaval. ¿No es cierto? Entonces ahora cómo seguimos, ¿no? Sí, cómo recomponemos las fuerzas para seguir luchando y para seguir avanzando, o por lo menos para no retroceder, Claro. que es lo que está ocurriendo en gran parte de América Latina. ¿Cómo lo ven ustedes el marxismo en Venezuela? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, o sea, yo creo que sobre el tema del marxismo en Venezuela, Cris puede tener unos aportes más interesantes. Evidentemente el marxismo en Venezuela... O sea, el marxismo no debe abstraerse de las realidades locales, y no estamos hablando solamente de que si estamos hablando de un país con una economía rentista como Venezuela o un país con una economía, pues, digamos, con un grado de desarrollo de las fuerzas productivas mayores como puede ser Argentina, ¿no? Pero también con sus propias historias, países con sus propias historias de lucha y de emancipación. Que hay que respetar, digamos, la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Y ahí es aplicar el marxismo, pero mirando cómo es cada pueblo, ¿no es cierto? Claro. Precisamente es así, ¿no? Por supuesto, Venezuela tiene su historia de revolucionarios, pensadores marxistas, digamos en la historia reciente. Y a veces hay gente que son muy... ¿Dogmáticas? No, formado más bien bajo las políticas de identidad y el postmodernismo, que piensan que el marxismo es una suerte de imposición sobre la voluntad popular. Y eso tampoco es cierto. Tú puedes ir a cualquier barrio de Caracas y hablar de la dictadura del proletariado y vas a encontrar gente que reconoce el concepto que hay leninistas en toda parte de América Latina, por lo menos en mi América Latina.
Pero creo que es importante la idea de que creo que la izquierda mundial se sorprendió que Chávez era bolivariano antes de ser marxista. Y por lo general me parece que la izquierda mundial, los marxistas, no han prestado suficiente atención a este hecho. ¿Qué quiere decir ser bolivariano? Es más o menos, uno puede decir que Bolívar era un personaje histórico, ¿no? El libertador del medio del continente. Había nacido en Caracas, se consideró colombiano, pensando en la Gran Colombia. Pero cuando digo Bolívar, y creo que cuando Chávez dijo Bolívar, él refería a todo un movimiento popular. Hay una historia, 2 siglos de lucha. Y cualquier proceso revolucionario, si quiere ser auténtica, tiene que incluir esta historia de lucha de un pueblo. Básicamente las revoluciones nacen de este tipo de historia, no nacen de libros. Entonces, Chávez entendió eso perfectamente. Creo que el otro caso que conozco de algo de ello es Cuba. En Cuba, en lugar de Bolívar, si uno quiere resumir la historia de lucha, la historia de defensa de la independencia cubana, es José Martí. Y creo que eso, en el proceso cubano, hubo un esfuerzo con momentos más exitosos que otros de cómo cruzar el marxismo con el marxismo, que creo que es la clave de la revolución. Entonces, digamos que sería una propuesta, o la que hemos ido desarrollando, que no necesariamente fue la propuesta inicial, es una propuesta que vincula, que reivindica el marxismo como herramienta necesaria, pero que también reivindica las luchas históricas y todo un bagaje, podríamos decir, cultural, de rebeldía, ¿no? todas las cultural, por supuesto, pero que cuando hablamos de cultural hablamos de un país como Venezuela concretamente, o de un continente como América Latina, pero si hablamos de Venezuela concretamente, que lleva pues 200 años de revolución, o sea, 200 años intermitentes de revolución, y que esos 200 años intermitentes de revolución tienen que cruzarse con el análisis riguroso y pues de clases que hace el marxismo, reconociendo las contradicciones de un modo de producción y todo lo demás, pero también reconociendo pues todas esas luchas que no son parte del pasado, sino que también son parte del presente. Sí, cuando tú hablas también me recuerdas a Evo Morales, ¿no? Que él incluyó en su proceso, entre comillas, revolucionario a la Pachamama, y que nosotros no podemos negar, ¿no? Esa cultura que subyace en los pueblos originarios, y que no les podemos negar su revolución, porque ellos crean en la Pachamama y hagan ofrendas, pero sin embargo entiendan también de lo que es lo que tú dices de la lucha de clases, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas, no es solo América Latina, uno puede pensar que en América Latina hace falta un elemento autóctono, endógeno, para hacer la revolución, pero creo que es un problema estructural de todas las revoluciones. De hecho, cuando Marx escribió, o Marx y Engels escribieron el manifiesto comunista, hay una frase que no voy a recordar palabra por palabra, pero efectivamente que el capitalismo hace sus propios enterradores, ¿no? Que el capitalismo produce la clase que va a acabar con el capitalismo. Y creo que eso es cierto en un sentido, pero en un sentido muy formal y hasta un poco vacío. Es cierto que el capitalismo tiene grandes contradicciones. Es cierto que produce una clase que tiene una contradicción irresolvible, totalmente antagónica con la contradicción capital-trabajo es antagónico. Pero en otro sentido no es totalmente cierto, porque los trabajadores como trabajadores no van a terminar con el capitalismo. Yo digo, trabajador o proletario no es una identidad revolucionaria suficiente. Normalmente, ¿quién va a acabar con el capitalismo? Lo hace a partir de un movimiento histórico que es más propio, ¿no? Entonces, yo de forma hegeliana diría, sí son los trabajadores que van a acabar con el capitalismo, pero no lo van a hacer como trabajadores, lo van a hacer como bolivarianos, o quizás aquí como catalanes, o quizás en Cuba como
como marcianos, algo así. O quizás en Chile como mapuches. Sí. Exacto, o sea, digamos que podríamos plantear que hay, o sea, está por un lado la contradicción entre el dueño del capital, el burgués, el patrón, y el trabajador explotado a quien se le extrae su plusvalía, ¿no? Esa es la contradicción histórica dentro del sistema capitalista. Pero resulta, cuando reflexionamos sobre los procesos de cambio, que eso en sí no ha sido suficiente, que todas las revoluciones han tenido otros elementos de lucha que se vinculan con el pasado, con rebeldías del pasado, etc. Entonces, allí digamos se lleva como en los genes, ¿no? En los genes de cada nación. Sí, en la cultura, ¿no? Claro, es una cuestión, los genes en términos culturales, sí, ¿no? Sí. No los genes biológicos, pero los genes en cuanto a la construcción de un sujeto con una historia. Los sujetos de transformación, los seres humanos, los explotados y las explotadas, tenemos una historia. No solamente somos explotados y explotadas, pero tenemos una historia. Claro. Y esa historia es algo, no es simplemente es mucho más importante que nuestra propia explotación, que no nos toquen, ¿no? Sí. Eso que hace que nosotros seamos quienes somos, ¿no? Bueno, creo que uno puede dar una suerte de marco teórico a la idea que ojalá no es eurocéntrico decir que es E.P. Thompson quizás que escribió la formación de la clase obrera inglesa, y resumiendo, quizás reduciendo excesivamente su idea, es que la clase trabajadora obviamente no es un producto mecánico del aparato productivo, del modo de producción, pero va más allá de eso. La clase forma a sí mismo, ¿no? Una clase no es meramente un hecho pasivo, ¿no? La clase, a través de la historia, a través de sus propias luchas, se forma a sí mismo. Creo que eso es un hecho muy, muy importante para entender los procesos latinoamericanos. Y es cierto que no hay que ser tan eurocéntrico. De hecho, en estos años hace como 2 años murió Fernando Martínez Heredia, que era un gigante pensador y revolucionario cubano. Y él planteó algo de forma muy rigurosa, con la misma idea de que la revolución cubana es un producto que tiene 100 años o más de formación. Y los revolucionarios cubanos, a través de siglos o décadas, producieron a sí mismos, no son un producto mecánico del capitalismo. O sea, podríamos decir que hay una interpretación mecánica, hay una corriente mecánica dentro del marxismo que es que, bueno, como hay explotados y explotadores, y evidentemente el explotador se apropia de lo que produce el explotado, pues de allí necesariamente de allí, digamos, es cierto que de allí, digamos que objetivamente, allí se generan las condiciones para la rebelión de los explotados, porque unos viven a costa del trabajo de otros. Entonces, es cierto que lo que se plantea, y digamos que allí hay una unidad en cuanto al campo marxista, sí. Que allí están las condiciones objetivas para la rebelión contra el sistema. Pero luego hay mucho más que eso, y no en todo momento, el capitalismo está globalizado y no tenemos revoluciones en todos los lugares del mundo. ¿Y por qué es eso? Pues debe de ser esa intersección entre la historia, digamos, lo que está convocando a un pueblo en un momento, y pues por supuesto ese hecho que es real, que hay unos que se apropian del trabajo ajeno y de lo que otros producen, y que eso en algún momento tiene que generar una chispa, ¿no? Que es con la que se prende la pradera, pero esa chispa no es suficiente. ¿Y cómo veis el proceso bolivariano? ¿Cómo va a continuar? La gran pregunta, ¿no? Evidentemente estamos en un momento muy difícil, ¿no? Eso, digamos que eso es y nosotras estamos en Venezuela comprometidas con ese proceso, y es necesaria la defensa del proceso bolivariano ante la injerencia actual del imperialismo. Eso para empezar. No sé si... Sí, bueno, por un lado,
estamos totalmente de acuerdo con la idea de manos afuera de Venezuela y manos afuera de cualquier país. De hecho, es una historia, es un hecho histórico que ninguna intervención imperialista ha ayudado a un país. O mirándolo por otro lado, todos los países soberanos, me parece que es cierto que un país soberano es superior. Un caso interesante es la India, porque la India ciertamente ha tenido gobiernos pésimos en muchos casos, o en la mayoría de los casos, pero aun siendo gobiernos mediocres, en que se puede criticar, todos los gobiernos de una India independiente son 100 o 1000 veces superior a un gobierno colonial, el gobierno británico. Entonces, yo creo que la soberanía de un país es una cosa que hay que defender. Y yo diría también que, por supuesto, todo el mundo cree en la democracia y hay un discurso mundial que ojalá siga existiendo en que todo el mundo reivindica la democracia. Pero yo diría que la soberanía es el primer paso para tener la democracia. ¿Para qué sirve una democracia si no es soberano? Entonces, es un hecho democrático. La soberanía es un hecho democrático. Entonces, defendemos eso. Y actualmente, defender la soberanía de Venezuela quiere decir defender el gobierno de Maduro. Pero mientras defendemos el gobierno de Maduro, defendemos también algo que a veces entra en contradicción con este gobierno, que es el proceso popular, el proceso comunal, el proyecto encaminado al socialismo. En los momentos más calientes, estas contradicciones quizás hay que dejarlos un poco al lado, pero no tanto, porque es efectivamente el movimiento popular que puede defender el país en última instancia. Y tampoco, por otro lado, tampoco un proyecto antiimperialista que no es socialista o no tiene un elemento social no tiene posibilidades de defenderse frente al imperialismo a largo o mediano plazo. Es directamente un gobierno que no defiende la soberanía y sobre todo en los países sudamericanos es totalmente entreguista, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es podríamos, digamos, resumiendo, Chávez plantea evidentemente un proyecto doble, ¿no? En un inicio la construcción de soberanía y la ampliación de la democracia y luego surge el discurso y también la realidad antiimperialista y posteriormente el socialismo. Alrededor del 2006, Chávez plantea, precisamente cuando nosotros llegamos a Venezuela, Chávez plantea el socialismo como objetivo estratégico. Y alrededor del 2009-2010, Chávez plantea el proyecto como la comuna como el camino hacia el socialismo. Y la comuna pues es, digamos, que la reorganización política y económica territorial de una comunidad, valga la redundancia, ¿no? Una comunidad se autoorganiza como poder popular, toma control de los medios de producción y se autogestiona por las vías de la democracia directa, que en Venezuela se llama democracia participativa y protagónica. Entonces, allí digamos que eso es el resumen más breve de lo que es la trayectoria de Chávez, con todos sus errores, todas sus contradicciones, pero digamos que en positivo eso es lo que nos deja Chávez, un legado primero de soberanía, ampliación de la democracia, de levantar la bandera del antiimperialismo, levantar la bandera del socialismo y plantear por qué vía, alrededor del 2009-2010, plantear por qué vía se puede alcanzar ese gran objetivo del socialismo. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando Chávez muere, evidentemente Maduro asume, es electo democráticamente, asume en unas condiciones muy complejas, tanto económicamente como políticamente. En esas condiciones tan complejas, digamos de acoso imperialista, pero también de achicamiento económico por la caída del precio del petróleo, o sea, un montón de factores muy complejos. Boicot, y posteriormente el boicot, más recientemente el tremendo. boicot, ¿no? Entonces, en esa situación, digamos que de acoso por muchos espacios, el gobierno, digamos que se hace fuerte, de alguna forma, podríamos decir que dejando de lado
la propuesta del proyecto comunal. O sea, la participación de la participación directa, la participación democrática y la reorganización económica. Y allí es donde nosotros plantearíamos otra forma de organizar la solidaridad con el proceso bolivariano, que indudablemente, como decía Cris, no se puede permitir la injerencia norteamericana y el imperialismo no puede definir cuál va a ser nuestro gobierno. Nicolás Maduro fue electo democráticamente en mayo del año pasado. Entonces, ese es el presidente de Venezuela. Eso lo decidieron los venezolanos, eso no lo decide otra gente. Eso no quiere decir que dentro del chavismo y del bolivarianismo no haya perspectivas, digamos, que comprometidas con la ruptura real y, por lo tanto, con un grado con una perspectiva crítica sobre la realidad vivida y sobre la direccionalidad que se le está dando al proyecto. No sé. Sí, va más allá. Hay una lucha de clases. De hecho, no es ningún secreto que hay una burguesía emergente en Venezuela, una burguesía chavista o bolivariana, y hay una lucha de clases entre ellos y los proyectos comunales. Pero es más complicado que eso, porque también dependen del apoyo simbólico de todos los chavistas, incluyendo los comuneros. Entonces, pero es una lucha real y sería realmente una tergiversación de la situación negar que era una lucha de clases en Venezuela en el chavismo. Pero tampoco eso quiere decir que el tema más, en un momento como el actual, obviamente el tema más central es la injerencia imperialista. Sí, o sea, claramente desde todos los sectores ni siquiera tienes que ser comunista o socialista para reconocer que, bueno, que un pueblo tiene que decidir, pues igual que los catalanes o los países catalanes son los que deben decidir si pues participan dentro del Estado español o si generan su propio gobierno, pues lo mismo, eso no lo pueden decidir la gente de Zaragoza o la gente de Madrid o todos juntos, ¿no? Eso lo deciden los catalanes mismos y las cuestiones venezolanas pues los tenemos que decidir los venezolanos, los que estamos allí, con las contradicciones, con todos los problemas que tenemos. Y eso es una cuestión de soberanía, es una cuestión sencillita que cualquiera puede entender, pero se han tergiversado tanto en los medios de comunicación hegemónicos, se ha tergiversado tanto la cuestión que la gente, bueno, bien intencionada, incluso llega a legitimar una intervención humanitaria, entre comillas, que en realidad no tiene de humanitaria nada, que simplemente es injerencia pura y dura. Claro, sí, poniendo desde Estados Unidos, digitando el presidente, que eso ya es el colmo, ¿no? El colmo de todo. Sí. Que tampoco, en un momento, nadie supo pronunciar su nombre. Eso es curioso. Supuestamente era el número 2 del Partido Voluntad Popular, pero yo nunca lo había visto, ni nadie supo, incluso los que lo apoyaron tampoco supieron pronunciar su nombre al principio, o su apellido más bien. O sea, realmente venía no representaba ninguna fuerza ni siquiera dentro de la derecha. Claro. O sea, es un desconocido. Es un pelele. Claro, un monigote. Viene de la fábrica, sí. Claro. Y volviendo un poco también a lo que yo decía antes, ¿no? Que casualmente toda esta crisis que se genera dentro del proceso bolivariano forma parte también, y todos los pueblos lo deberían entender, de los procesos revolucionarios, que es no saber manejar los tiempos. Es todo tan fresco, todo tan nuevo, porque si uno piensa en la historia, digamos, en cientos de años que puede durar un país, una nación en formación, todo el proceso de formación de una nación, estos años son muy pocos, ¿no? Como para sentarse realmente, para que se asiente la revolución. Creo que es cierto. A menudo se plantean las contradicciones de una revolución como una dialéctica entre espontaneidad y organización, pero también creo que la misma contradicción puede ser un poco planteada en términos temporales, porque cualquier revolución tiene que ser una ruptura o no sería revolucionaria, pero con ser una ruptura empieza a dejar atrás todas las pautas, claro, incluso las pautas organizativas. Entonces, creo que hay una dialéctica complicada en cuanto a la temporalidad de las revoluciones, que
que es interesante teorizar sobre ella. Una cosa sobre la comuna, quiero mencionar que la comuna a veces se plantea, y creo que es correcto, que la comuna era la vía venezolana al socialismo, pero eso es un poco pintoresco, creo. Luego existiría una vía ecuatoriana o colombiana al socialismo. Creo que de hecho es un planteamiento más ambicioso. Como curiosidad, uno puede volver a los textos de Marx, los textos tardíos de Marx, que no sé si Chávez lo conoció, pero textos en que Marx hablaba del Estado comunal como modelo de un Estado postcapitalista. Pero con el caso de Chávez, creo que nació de una reflexión muy no improvisada, una reflexión no improvisada, más bien muy estudiada del socialismo real, de la mano con Esteban Mesaros, el teórico húngaro. Y creo que ellos reconocieron, entre Esteban Mesaros y Chávez, el problema usando el modelo teórico de Mesaros, que la URSS fue una sociedad postcapitalista, pero no había escapado la lógica del capital. La lógica del capital seguía operando en el ámbito productivo, en toda la sociedad soviética. Entonces, ¿cómo superar la lógica del capital? No solo tumbar el Estado capitalista, no solo tumbar los propietarios capitalistas, pero la lógica, que es más bien un hecho metabólico del capitalismo. Entonces, bueno, la respuesta de Mesaros era una suerte de democracia metabólica en los procesos productivos. Y creo que Chávez y Mesaros también mencionan la comuna como una forma democrática, una manera democrática de producir, de hacer la política también, porque la comuna es un hecho político, pero también es un hecho económico. La comuna tiene que producir y formar la democracia de base. Entonces, esa es la respuesta de Chávez y Esteban Mesaros a un problema universal de todos los procesos socialistas. Y es una propuesta, una hipótesis de cómo superar esta contradicción, cómo superar la lógica del capital con una lógica democrática que sería una lógica socialista, comunista. Y entonces, la comuna tiene una suerte de... puesto que es una solución a un problema universal, no es meramente un hecho venezolano, hasta que se plantea otra hipótesis de cómo avanzar en el socialismo. Yo creo que solo podríamos, siendo bastante ignorantes sobre el proceso en los países catalanes, pero concretamente en Cataluña, al final, por ejemplo, las CUP plantea, o sea, las CUP surge a nivel local, ¿no? No surge como un proyecto ya dentro de los países catalanes, surge más bien como un ejercicio de las experiencias a nivel local, ¿no? La comuna, como esa reorganización a nivel territorial, también es un ejercicio local. Es pues, un grupo de gente que se organiza primero en consejos comunales y luego varios consejos comunales se organizan en comunas, pues como decía anteriormente, toman control de los medios de producción, toman las decisiones por la vía de la democracia directa. Entonces, podríamos decir que también en la experiencia catalana, y sobre todo en la experiencia más reciente, los ejercicios a nivel local han sido muy importantes para empezar a abrir el camino hacia, bueno, pues hacia la autodeterminación y la construcción de una alternativa de ruptura. Yo creo que allí puede haber también, digamos, que esa suerte de afinidad, ¿no? La comuna y para mí la comuna, lo que yo conozco de comuna es muy, muy, muy avanzado, ¿no? Posiblemente no haya habido, digamos, ejercicios de reorganización económica y política radical aquí como la ha habido en Venezuela, porque en Venezuela hemos vivido una revolución, hemos pasado ese momento de revolución, pero sí allí podríamos decir que hay una suerte de afinidad en cuanto a el ejercicio de la reorganización territorial a nivel local, entre lo que viene ocurriendo acá y lo que viene ocurriendo en Venezuela. Y bueno, para los compañeros y las compañeras que nos escuchan, bueno, yo sí que pienso que es importante echarle una ojeada, o sea, intentar entender el proyecto comunal venezolano y en ese sentido
podemos referenciar tanto un texto, no, una transcripción de un discurso de Chávez, que es el Aló Presidente Teórico número 1, que es un discurso de Chávez del año 2009-2010. Sí. Ese también se puede conseguir en internet transcrito, y en Escuela de Cuadros hicimos un programa precisamente con un compañero que trabajó, que fue ministro en Comunas, en el que abordamos ese texto concreto, ese discurso de Chávez sobre la comuna. Entonces, yo sí pienso que en el contexto en el que se vive aquí en los Països Catalans, que puede ser estudiar la propuesta de la comuna y los ejercicios concretos de organización comunal, que son pocos pero que son muy importantes, estudiarlos creo que puede ser rico e importante. Sí, en la experiencia. No quiero ser pesimista, pero en cuanto a defender el proceso popular venezolano y la comuna y los proyectos populares, uno puede plantearlo en el futuro, si logran, y ojalá no es así, si logran derrotar el gobierno venezolano. Hay diferentes tipos de derrota, ¿no? Unos derrotas en que no queda ningún legado revolucionario. Quizás el caso más en América Latina, el caso totalmente contrario, en que una persona fue derrotada, pero su legado es inmenso, es Che Guevara. Entonces, hay derrotas que terminan en nada, y hay derrotas que pueden ser muy productivas en el futuro. Y si tú no defiendes la parte comunal y la parte popular de Venezuela, estás defendiendo un hecho que no va a dejar ningún legado. Aunque logran borrar todas las comunas de Venezuela, este hecho, como un hecho en el legado universal de las revoluciones mundiales, sería algo totalmente importante, sería una referencia para el futuro. Pero si logran borrar el gobierno, eso es un hecho, posiblemente en el momento en que logran borrar el gobierno tendría muy poco de carácter revolucionario. O sea, aquí lo que estamos convocando es a organizar la solidaridad con el proceso bolivariano y con Venezuela en este momento de asedio, no solamente a partir de un gobierno que tiene muchas limitaciones, pero que hay que defenderlo porque es el gobierno legítimo. Legítimo, claro. Pero porque allí, en Venezuela, se gestó una propuesta de ruptura que además ha tenido experiencias que se han venido concretando, que son las comunas. Y por allí es por donde va una defensa que, bueno, que si perdemos el gobierno, que sería catastrófico, sería de verdaderamente catastrófico, pero que no solo para Venezuela. Sí, claro, continentalmente. Pero que, bueno, nos quedaría, si defendemos el proceso bolivariano, no solamente por un gobierno que debe ser defendido porque es el que escogimos los venezolanos, sino que además lo defendemos también porque de allí se hizo un planteamiento de ruptura y que ese planteamiento se ha concretado y que realmente a partir de ese planteamiento hay posibilidades, se van abriendo puertas. Entonces esa defensa del proceso bolivariano pues digamos que sirve en cualquier situación, y por allí digamos que esa es nuestra convocatoria a la defensa, más bien digamos que en la pluralidad de defensas que hay del proceso bolivariano, que afortunadamente pues la izquierda defiende el proceso bolivariano generalmente, claro, en este momento fundamental. Sí. Pero ahí digamos que hay ejercicios de defensa del proceso bolivariano que es defender únicamente al gobierno, y nosotros decimos sí, hay que defender ese gobierno porque lo escogimos nosotros, está plagado de contradicciones, pero no es suficiente. Hay que organizar la solidaridad de pueblo a pueblo, pues precisamente eso, de pueblo a pueblo, no solamente de pueblo a gobierno, y claro. Por allí es donde iría nuestra convocatoria. Para finalizar, Cris, te dejo la última palabra, que lo que ha dicho ella está fantástico, pero bueno, no te quiero dejar a ti. No, yo diría estoy totalmente de acuerdo, que también desde la historia, ¿no? La revolución bolivariana tiene largas raíces, no solo de 20 años, ¿no? Es un proyecto épico que nació, decir 200 años también uno puede quedar corto, ¿no? Porque antes de la independencia venezolana o el hecho independentista de la independencia de Sudamérica, hubo luchas populares durante levantamientos toda la... Sí, populares, luchas indígenas desde el principio. Sí.
es esta gran trayectoria que defendemos y creo que no se puede derrotarlo. Vale. Muchísimas gracias por haber venido a La Zurda. Gracias, Gracias, recomiendo a todos ver Escuela de Cuadros y bueno, defendamos Venezuela, no solamente el gobierno venezolano, sino el pueblo venezolano y a su soberanía. Hasta otra.